¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 78% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si no es nuevo al canal, no te olvides suscribirte, tener el botón rojo suscribirse, activando la campana, dando un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 11 de septiembre del fútbol masculino. Vamos a empezar con la Liga Profesional Argentina. Vamos a elegir el partido del Super Clásico Argentino, que es el de Boca Juniors versus River Plate. Veamos, el Boca tiene 2 bajas y River Plate tiene 3, 4, 5, 6 bajas. Medio equipo, 6 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Boca viene bien, aún no conoce la derrota. Y River Plate de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que River Plate también viene bien, aún no conoce la derrota. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para Boca, una victoria para River, segunda victoria para Boca, tercera victoria para Boca y un empate, es decir que Boca es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Boca de local, y Boca de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Boca se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota. Vamos a ver cómo le va a River como visitante, y River como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que River Plate viene jugando bien como visitante, aún no conoce la derrota. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones River Plate está en la posición 6 con 29 puntos. Y Boca Juniors está en la posición 7 con 29 puntos. Ambos están igualados, solo la diferencia de goles los separa. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana Boca y un 32% a que gana River Plate. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirao, ¿no? El Brasileirao de Brasil. El encuentro entre Sao Paulo versus Corinthians, ¿no? Que Sao Paulo acaba de pasar a la final de la Copa Sudamericana. Veamos a Sao Paulo cuántas bajas tiene. Sao Paulo tiene 4 bajas y el Corinthians también tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, un empate, 3 derrotas, es decir que Sao Paulo no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Mientras que el Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota, es decir que el Corinthians viene mejor, solo tiene una derrota. Y enfrentamientos entre ellos, pues una y un empate, una victoria para Sao Paulo, segunda victoria para Sao Paulo, tercera victoria para Sao Paulo y segundo empate, es decir que Sao Paulo es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Sao Paulo de local, y Sao Paulo de local tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Sao Paulo no juega nada bien de local. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Corinthians como visitante tiene 2 empates, 3 derrotas, es decir que Corinthians no juega nada bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Corinthians está en la posición 5 con 43 puntos y Sao Paulo está en la posición 15 con 30 puntos. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana Sao Paulo y un 31% a que gana Corinthians. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Goiás versus Flamengo. Veamos si hay bajas, pues el Goiás tiene 4 bajas y Flamengo solo tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Goiás de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que Goiás viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Flamengo aún no conoce la derrota, y vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Flamengo, segunda victoria para el Flamengo, tercera victoria para el Flamengo, un empate y cuarta victoria para Flamengo, es decir que Flamengo es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Goiás como local, y Goiás como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Goiás como local es un equipo irregular, ni bien ni mal.
Vamos a ver cómo le va a Flamengo como visitante. Y Flamengo como visitante tiene 4 victorias, un empate. Así que Flamengo juega muy bien como visitante. Aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Flamengo está en la posición 4 con 44 puntos. Y Goiás está en la posición 9 con 35 puntos. Las casas de apuestas le dan un 23% a que gana Goiás y un 50% a que gana Flamengo. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 0.5 goles Goiás. Es decir que en el primer tiempo Goiás no hará goles. Primer tiempo menos 0.5 goles Goiás. Vamos ahora a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro entre el Real Madrid versus el Mallorca. Veamos si hay bajas, pues Real Madrid tiene 3 bajas y Mallorca también tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Mallorca de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, es decir que el Mallorca es un equipo irregular, bien ni mal. Mientras que enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, tercera victoria para el Real Madrid, una victoria para Mallorca y cuarta victoria para el Real Madrid. Es decir que Real Madrid es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Real Madrid de local. Y Real Madrid de local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que como local juega bien Real Madrid, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Vamos a ver cómo le va a Mallorca como visitante. Mallorca como visitante tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que Mallorca juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Real Madrid está en la posición 2 con 12 puntos y el Mallorca está en la posición 13 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 64% a que gana el Real Madrid y un 14% a que gana el Mallorca. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 0.5 goles Mallorca, es decir que Mallorca no hará goles en el primer tiempo. Primer tiempo menos 0.5 goles Mallorca. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Betis versus el Villarreal. Veamos de bajas, pues el Betis tiene 1, 2, 4 bajas, 5 bajas y el Villarreal solo tiene 4 bajas, tomar en cuenta el número de bajas en ambos equipos. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Real Betis de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Betis juega bien y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que al Villarreal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que está mejor el Villarreal. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Veamos enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Villarreal, segunda victoria para el Villarreal, una victoria para el Betis, un empate y tercera victoria para el Villarreal, es decir que el Villarreal es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Betis de local y el Betis de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega muy bien de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va a Villarreal como visitante y Villarreal como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Villarreal juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota. Como lo ven en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Villarreal está en la posición 3 con 10 puntos y el Betis está en la posición 5 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana el Betis y un 37% a que gana el Villarreal. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos al Calcio de Italia o la Serie A de Italia. El encuentro entre el Atalanta versus el Cremonense. Veamos si hay bajas. El Atalanta tiene 3 bajas, 4 bajas y el Cremonense ninguna baja. Vamos ahora a las estadísticas y en las estadísticas al Atalanta de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que viene bien el Atalanta, aún no conoce la derrota, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras el Cremonense de los últimos 5 encuentros tiene un empate y 4 derrotas, es decir que no juega nada bien, por no decir que juega pésimo.
aún no conoce la victoria del Cremonense. Enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Atalanta, una victoria para el Cremonense, segunda victoria para el Atalanta, tercera victoria para el Atalanta y un empate. Es decir que el Atalanta es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Atalanta de local. Y el Atalanta de local tiene dos victorias, 2 empates, solo una derrota. Es decir que el Atalanta se podría decir que juega bien de local, solo tiene una derrota de 5 partidos. Y el Cremonense como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria. Es decir que el Cremonense juega pésimo como visitante. Veamos a ver cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Atalanta está en la posición 3 con 13 puntos. Y el Cremonense está en zona de descenso en la posición 19 con 1 punto. Las casas de apuesta le dan un 50% a que gane el Atalanta y un 20% a que gane el Cremonense. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y 2 más, que quiere decir que gana el local y más 1.5 goles, ¿no? Una apuesta doble, local y 2 más. Pasemos al siguiente encuentro. Nos vamos al encuentro entre la Bella Señora Juventus versus el Salernitana. Veamos, bajas. La Juventus tiene 3 bajas, 4 o 5 bajas, medio equipo. Y la Salernitana solo tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a la Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria y 1 derrota. Es decir que la Juventus hasta el momento es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y la Salernitana de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria y 1 derrota. Es decir que el Salernitana también es un equipo irregular. Ambos no vienen bien. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para la Juventus, segunda victoria para la Juventus, una victoria para la Salernitana y tercera victoria para la Juventus. Es decir que la Juventus es el favorito. Vamos a ver cómo va a Juventus de local. Y Juventus de local tiene 3 victorias, 1 empate, solo 1 derrota. Es decir que como local juega bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Salernitana como visitante tiene 5 empates. Es decir que digamos que no conoce la victoria y tampoco conoce la derrota. Veamos a ver cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones la Juventus está en la posición 8 con 9 puntos. Y Salernitana está en la posición 10 con 6 puntos. Las casas de apuesta le dan un 54% a que gana la Juventus y un 14% a que gana el Salernitana. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana la Juventus. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Eredivisie de Países Bajos. El encuentro entre el PSV versus el Waalwijk. Veamos, bajas. El PSV tiene 3 bajas, 6 bajas, medio equipo, no toman en cuenta el número de bajas. Y el Waalwijk no tiene ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al PSV de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Es decir que el PSV es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y el Waalwijk de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 derrota, 1 victoria. Es decir que el Waalwijk también es un equipo irregular. Ambos no vienen bien. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el PSV, segunda victoria para el PSV, tercera victoria para el PSV, cuarta victoria para el PSV y quinta victoria para el PSV. Es decir que el PSV es el favorito. Vamos a ver cómo le va al PSV de local. Y el PSV de local tiene un empate, 3 victorias, solo 1 derrota. Es decir que juega bien el PSV como local. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y como visitante del Waalwijk de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, solo 1 derrota. Es decir que el Waalwijk no juega nada bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Está en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el PSV está en la posición 4 con 12 puntos. Y el Waalwijk en la posición 10 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gane el PSV y un 11% a que gane el Waalwijk.
El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. La siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 de Perú. El torneo clausura, el encuentro entre Sporting Cristal versus Cienciano. Para las estadísticas no hay bajas, pero disculpen, no hay bajas. Vamos ahora sí a las estadísticas. Y en las estadísticas del Sporting Cristal de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir, Cristal viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que aún no conoce la derrota. Mientras que Cienciano de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Cienciano viene irregular, ni bien ni mal. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para Sporting Cristal, una victoria para Cienciano, segunda victoria para Sporting Cristal, un empate y segundo empate, es decir que el Sporting Cristal es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Sporting Cristal de local. Y Sporting Cristal de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y aún no conoce la derrota como local. Vamos a ver cómo le va a Cienciano como visitante. Y Cienciano como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Cienciano es un equipo irregular, ni bien ni mal. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Sporting Cristal está en la posición 1 con 21 puntos y Cienciano está en la posición 4 con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana Sporting Cristal y un 18% a que gana Cienciano. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole clic botón rojo a suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si tienes alguna sugerencia, déjanos tu comentario. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.